Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos con los materiales de la Unidad 1 de Historia, centrados en la Primera Guerra Mundial. Pero, recordamos esa sensación un poco abstracta de la clase de Historia. Ya sabes, dibujar la pirámide social del siglo XIX. Sí, totalmente. Algo como muy lejano, ¿verdad? Exacto. Pero compáralo con, no sé, ver una foto de tu bisabuelo, una foto antigua, o descubrir que tu familia estuvo metida en algún lío histórico, un conflicto. De repente la historia, ¡puf!, te toca. Claro, esa es la clave, la conexión personal. Y hoy precisamente, con los materiales que tenemos del curso, los PDFs, la transcripción, vamos a ir más allá del simple ¿qué pasó? Queremos ver el cómo se analizan las cosas, las fuentes, cómo pillamos los sesgos. Y cómo esa historia, con mayúsculas, conecta con nuestras pequeñas historias familiares y con lo que vivimos ahora, ¿no? Justo. La misión es entender un poco esos retos del siglo XX, el papel de España que se menciona en los objetivos, pero sobre todo afinar esas herramientas para pensar críticamente. Pues venga, al lío. Primera Guerra Mundial. Para empezar, un repaso rápido. Nos situamos. Vale. A ver, el meollo fue entre 1914 y 1918. Empezó con la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, contra la Triple Entente, Reino Unido, Francia, Rusia. Aunque luego hubo cambios, ¿no? Italia se cambió de bando. Sí, sí, y al final quedaron las potencias centrales contra los aliados, o la Entente. Fue la guerra de, bueno, la imagen típica, trincheras, gas venenoso, los primeros tanques. Y eventos clave. Estados Unidos entrando en el 17. Exacto. Y Rusia saliendo ese mismo año por la Revolución y la paz de Brest-Litovsk. En la transcripción se habla de un fracaso colectivo y apunta a la expansión industrial, al capitalismo como motor de fondo, ¿no? Eso es. Esa competencia industrial y capitalista llevó a políticas muy agresivas, muchas rivalidades. Alemania queriendo competir con el poder naval británico, Rusia mirando a los Balcanes, Francia con la espinita clavada de la guerra franco-prusiana. Mucha tensión acumulada. Claro. Y un momento crítico fue el Plan Schlieffen alemán. Querían ganar rápido a Francia pasando por Bélgica, que era neutral. Y eso fue lo que hizo que Gran Bretaña entrara en la guerra. Exacto. Romper la neutralidad belga fue la gota que colmó el vaso para los británicos. Y mencionan también un momento casi surrealista, ¿no? La tregua de Navidad de 1914. Sí, es increíble. Soldados de bandos enemigos saliendo de las trincheras, confraternizando. Parecía que por un momento la gente normal podía parar aquello. Pero duró poco. Muy poco. Los oficiales rápido pusieron orden y la maquinaria de guerra siguió. Y bueno, el horror se vio en batallas como el Marne, que paró a los alemanes al principio, o Verdún. Verdún, eso es una masacre. Lo fue. Una auténtica carnicería. Cientos de miles de muertos y heridos. El símbolo de la guerra de desgaste. Vale, sabemos más o menos qué pasó. Pero, ¿cómo lo sabemos? Aquí entra la parte de análisis de fuentes, que es crucial en la unidad. Fundamental. Ante cualquier mapa, gráfico, texto, hay que pararse a pensar. Las preguntas clave, ¿no? ¿Quién, qué, cómo? Eso es, ¿quién lo hizo? ¿Qué representa? ¿Cómo lo representa? Los símbolos, colores, el estilo. ¿Cuándo se hizo? ¿Y a qué fecha se refiere? ¿Y dónde? La zona donde se publicó. Y a veces, claro, las causas y las consecuencias. Con los textos parecido. Autor, para qué lo escribió, a quién iba dirigido, qué tipo de texto es, fecha, lugar. En los materiales tenemos un ejemplo muy fuerte, la carta de un soldado francés desde Verdún, en el 16. Sí, es brutal. Describe el olor a muerte, las ratas, el barro, el frío. Dice que hay que matar para sobrevivir. Lo llama infierno sin higiene, sin descanso, sin felicidad, sin vida. Analizar algo así te da una visión totalmente distinta a un informe oficial. Claro. El quién, un soldado raso. La intención, desahogarse, contar la verdad cruda. El cuándo, dónde. En medio del infierno de Verdún, 1916. Te mete de lleno en el impacto psicológico, sensorial, el barro, el frío. Es la realidad vivida. Y parte de analizar es saber distinguir. Los materiales ponen mucho énfasis en separar hechos, opiniones y creencias. Usan el ejemplo de una botella de agua, que es muy gráfico. Sí, es útil. A ver, que la botella tiene 1 litro, eso es un dato. Científico, medible, objetivo. Vale. Decir
Uf, es demasiada agua. Eso ya es una opinión. Subjetiva, depende de para qué la quieras, ¿no? Se puede debatir. Entendido. Y luego, creer que es agua bendita o agua de la fuente de Cibeles que cura es una creencia. Se basa en la fe, en la cultura, no en algo que puedas medir o demostrar empíricamente. Importante tener claras esas categorías para no liarnos al leer algo. Y también, ¿cómo sabemos si una fuente es fiable? Pues hay varias pistas. ¿Quién es el autor? ¿Tiene buena reputación? ¿Tiene algún interés oculto en contar las cosas de una manera determinada? ¿Sabe del tema del que habla? ¿Cita otras fuentes? ¿Lo que dice cuadra con otras fuentes que sí consideramos fiables? O sea que la carta del soldado, aunque sea muy personal y emotiva, Podría ser más fiable en reflejar el sentir real que, por ejemplo, un comunicado oficial del ejército, que claramente tiene un interés en mantener la moral alta, ¿no? El padre que llama a la guerra carnicería en una carta igual está diciendo una verdad incómoda a pesar del riesgo. vale, ¿tiene sentido? Visto cómo analizar, pasemos a las consecuencias de la guerra. Los materiales sugieren clasificarlas para entenderlas mejor. Sí, agrupar ayuda a ordenar las ideas. Hablan de consecuencias políticas. Cambios en el poder, gobiernos, fronteras. Eso, económicas. La pasta, los recursos. Sociales. Cómo se organiza la gente, las clases. Ideológicas. Las ideas, las mentalidades. Y demográficas. La población, cuánta gente murió, nació, se movió. Ejemplos rápidos. Políticas. Se acaba la hegemonía europea, caen imperios como el austrohúngaro, el otomano, el ruso. Avanza el voto masculino y, en algunos sitios, el femenino. Económicas. Un desastre. Crisis brutal. Pérdidas materiales enormes. Y algo importante. El Estado empieza a meterse mucho más en la economía. Demográficas. Las cifras son espeluznantes. Unos 9 millones de muertos. Más de 20 millones de heridos, mutilados. Un golpe brutal. Sociales. Las diferencias entre clases se agudizan. Y lo que decías antes, la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera de casa. Un cambio social tremendo. Y en las ideas ideológicas, por un lado, mucho pacifismo. Gente diciendo nunca más. Pero por otro, Mucho revanchismo. Países como Alemania sintiéndose humillados por los tratados de paz, con ganas de revancha. Un caldo de cultivo peligroso. hablando de tratados, mencionan los 14 puntos de Wilson y el Tratado de Versalles. Claro, Wilson intentó poner las bases para una paz más justa, con la idea de autodeterminación de los pueblos, aunque no se aplicó a todos, claro, y una sociedad de naciones para evitar futuras guerras. Pero Versalles, Versalles fue otra historia. sí, sobre todo el famoso artículo 231, que le echaba toda la culpa de la guerra a Alemania. Y el 232, que le exigía pagar unas reparaciones económicas gigantescas. Eso dejó heridas muy profundas. Consecuencias vistas. Volvamos atrás. Las causas. Y aquí entra otro concepto clave del análisis, el sesgo. Fundamental entender esto. No hay fuentes objetivas al 100%. Todas tienen un punto de vista, una inclinación, un sesgo. Nosotros mismos lo tenemos. La cuestión no es buscar una objetividad imposible, sino aprender a detectar esos sesgos. Y la transcripción propone fijarse en cómo se cuenta la historia, en la narrativa. Una clase social, la humanidad entera. Cómo describen el ambiente, el escenario. Idílico, peligroso. ¿A qué le dedican más tiempo, más palabras? Eso es el enfoque. El ritmo también, ¿no? Que se repite, que va primero. Sí, y mencionan algo interesante, el hipertexto. Hipertexto. Eso me suena a enlaces de Internet. Ja, sí, pero aquí lo usan de otra forma. Se refiere a cómo un texto o un discurso se relaciona con otros textos o discursos anteriores, con las convenciones. Por ejemplo, si un político siempre habla de paz y de repente empieza a usar un lenguaje superbelicista, ese cambio respecto a su norma, a su hipertexto anterior, te está diciendo algo. Indica un cambio de intención, un sesgo. Ah, vale. O como decían, si en clase de historia se le dedica poquísimo tiempo a un tema que antes era central, eso también es un sesgo, un enfoque particular. Justo. Y una regla de oro que señalan. Si algo que lees o ves te provoca una emoción muy fuerte, ira, alegría desbordante, miedo intenso, cuidado. Señal de alerta. Exacto. Las emociones fuertes a veces nos nublan el juicio crítico. Es el momento de pararse y pensar. ¿Por qué me siento así? ¿Qué busca esta fuente provocar en mí?
Los pósters de propaganda de la guerra que vienen en los materiales son ejemplos geniales para ver esto. Hay uno británico, Tu país te llama, con un paisaje súper idealizado. Clarísimo sesgo nacionalista. Intentando reclutar campesinos apelando a la defensa de su tierra idílica. Y otro británico tremendo. Destruid a este bruto loco. Dibujan al alemán como un gorila. Una deshumanización total. Justifica la violencia diciendo que el enemigo ni siquiera es humano. Un sesgo brutal. Del lado alemán, parecido. Tu patria está en peligro. Nacionalismo puro. Y otro pidiendo donativos con un rollo imperialista, usando rimas para que se te quede. Y el ruso es muy curioso, con San Jorge luchando contra una hidra que representa a los enemigos, todo en defensa de la fe ortodoxa, un sesgo religioso clarísimo. Ver estos carteles, te das cuenta de cómo ha cambiado el sentido común. El racismo explícito, lo de servir al rey como deber supremo, la guerra santa. Hoy nos chocaría mucho más. Reflejan otra mentalidad, claro. Y esto conecta con la diferencia entre causas a corto y largo plazo de la guerra. El asesinato del archiduque en Sarajevo, en junio de 1914, es la chispa, la causa a corto plazo. Pero esa chispa cayó en un polvorín, ¿no? Las causas de largo plazo son las que prepararon el terreno. Ahí está, los conflictos políticos. Nacionalismos a tope, peleas por las colonias, las rivalidades económicas, sobre todo Alemania creciendo y chocando con Reino Unido y Francia. Los sistemas de alianzas militares, que eran súper rígidos. Se atacaban a uno, saltaban todos. La carrera de armamentos. Y el papel de la prensa, echando leña al fuego patriótico. Y de nuevo, el sesgo en cómo lo contamos. Si te fijas solo en el asesinato, parece una tragedia, mala suerte. Si miras lo otro... Parece que había una especie de, bueno, no inevitabilidad, pero sí una dinámica muy fuerte que empujaba hacia el conflicto. Una inevitabilidad sistémica, si quieres. Pero los materiales nos animan a ir todavía más atrás. Hablan del concepto de shifting baseline, el punto de referencia que cambia. Sí, es interesante. Lo que hoy vemos como largo plazo, 100 años, por ejemplo, en la escala de la historia humana igual no es tanto. Nuestro normal cambia. Claro, y conectan la PGM con procesos muy a largo plazo. Primero, la revolución industrial, desde finales del 18, que nos dio una capacidad tecnológica brutal. Y segundo, el orden mundial que se estaba formando. El capitalismo como sistema económico dominante, propiedad privada, búsqueda de beneficio, protección del Estado, y el liberalismo clásico como sistema político, libertad individual frente al poder absoluto, aunque a veces ciego al poder económico. Y dicen que este modelo capitalista necesitó 3 patas que no siempre han estado ahí o no de la misma forma. Estados fuertes, un concepto muy específico de propiedad privada y el patriarcado. Resumiendo mucho, estados capaces de controlar un territorio y una población, con el monopolio de la violencia, una burocracia, la propiedad privada entendida como un derecho casi absoluto sobre algo, que viene del derecho romano, diferente a otras formas de posesión o uso comunal, y el patriarcado, ese sistema donde el poder tiende a estar en manos de hombres mayores, lo que, según argumentan las fuentes, históricamente valoró más lo productivo o militar que lo reproductivo o de cuidados. Mencionan incluso hipótesis como la expansión indoeuropea hace miles de años. O sea, la idea es que estas estructuras súper profundas crearon la base sobre la que luego se montaron las causas de largo plazo que llevaron a la PGM. Y esto nos lleva a la pregunta sobre España que plantea la unidad. ¿Hasta qué punto causó España la Primera Guerra Mundial? A ver, obviamente España fue neutral, no participó directamente. Eso está claro. Pero si aplicamos esta visión de muy largo plazo... Ahí la cosa cambia. Claro. España fue de los primeros estados modernos en Europa y tuvo un papel clave en llevar el capitalismo y la idea de propiedad privada a América con el imperio. No se trata de buscar culpas, sino de entender cómo estamos todos conectados a los grandes procesos históricos, aunque sea de forma indirecta. Es un ejercicio para ver esas conexiones complejas. Y nos trae el presente. La unidad pregunta, ¿vamos hacia otro 1914? Es la pregunta del millón. Los materiales sugieran que algunos de esos procesos de fondo siguen aquí. El desarrollo tecnológico sigue a toda máquina. El capitalismo, ahora neoliberal, sigue siendo el sistema dominante. Y esto, dicen, sigue generando problemas que nos suenan a aquella época. La economía expandiéndose a costa de transformar todo, ecosistemas, relaciones sociales, en capital, la concentración de ese capital, y eso lleva a... Desigualdad de oportunidades.
Mencionan la idea de falsa meritocracia y citan leyes antiguas como la ley Moyano en España, que en el fondo mantenían las divisiones. Problemas ecológicos. Ya en los años 30 se veía la conexión con los combustibles fósiles, o el ejemplo de las polillas en Inglaterra cambiando de color por el hollín industrial. También la proletarización, ¿no? La alienación en el trabajo. Citan a Disraeli en el 19 describiendo la dureza de la vida obrera. Y la atomización social, el individualismo, la soledad en las ciudades. Mencionan un cuadro de Ramón Casas, Madeleine, como reflejo de esa soledad urbana ya a finales del 19. Son como ecos del pasado. Y otro factor clave antes de 1914, el imperialismo. Esa política de extender el poder de un país sobre otros por la fuerza, muchas veces, para sacar tajada económica y prestigio. Los ejemplos que dan son terribles. El reparto de África, las guerras del opio contra China, la rebelión india, la gran hambruna en la India, la hambruna irlandesa, el acuerdo Sykes-Picot que troceó Oriente Medio, el Congo belga, el genocidio armenio. La justificación muchas veces era puro racismo. Y la pregunta que dejan en el aire, ¿hay un imperialismo hoy? ¿Se parece al de 1914? Mencionan una actividad donde los estudiantes preparan discursos sobre episodios concretos como las guerras de los Bóers, Cuba, el Rif, para profundizar. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a la conexión personal. La actividad Mi familia a lo largo de la historia. Y busca justo eso, ¿no? Acercar la gran historia a nuestra historia pequeña. Piden hacer un árbol genealógico hasta la gente que vivía en la época de la guerra, 1900-1918, poner sus vidas en una línea de tiempo. Y lo más interesante, intentar responder preguntas sobre ellos. Sí, preguntas sobre a qué se dedicaban, si tuvieron que irse de su tierra, si pasaron apuros económicos, cómo era su barrio, si había contaminación, poca higiene, si se sentían solos, si vivieron guerras, persecuciones, si estuvieron bajo dominio colonial. ¿Qué objetos suyos guardamos? Es una manera brutal de ver cómo esos grandes temas, la economía, el medio ambiente, la soledad, la guerra, el colonialismo, se vivieron en la piel de nuestra propia gente. Hace la historia real. La personaliza. Le da una relevancia distinta. Bueno, resumiendo un poco el viaje. Hemos visto la Primera Guerra Mundial no como algo aislado, sino con causas que vienen de lejos. Industrialización, capitalismo, imperialismo. Hemos insistido en la importancia de mirar las fuentes con lupa, buscando sesgos, separando hechos de opiniones. Y hemos intentado conectar esa gran historia con las historias más pequeñas, las de nuestras familias, viendo que entender las estructuras ayuda a entender las vidas, y al revés. Y para cerrar, dejamos una última reflexión que conecta con esa actividad familiar y las causas profundas que hemos comentado. Si estructuras como el capitalismo, el patriarcado, la forma de organizar los estados, influyeron tanto en algo como la Primera Guerra Mundial y vimos que vienen de muy atrás, la pregunta es, ¿de qué maneras esas mismas estructuras o sus versiones actuales podrían estar moldeando nuestras vidas familiares hoy? Quizás de formas que no vemos a simple vista. Ahí queda eso. Una pregunta para seguir dándole vueltas.